Juan Carlos Matos, Moraima Oyola, el doctor Radio Fernández Reyes, antes de presentar a Liz, se comunicó con nosotros. Edwin y Celo de Unción Tropical vienen en camino con Oscarito. Vienen en camino, eso es. Y están amenazando con que ellos están esperando. Ajá. Y que probar una avena que tú haces y que bien buena. ¿Dijeron eso? Amenazaron con que si no había avena. Pues yo la hago, dale, dile, que yo se las hago, aunque sea con agua, porque no sé si hay leche. Aquí está nuestra amiga Liz Millán. Hola Liz, buenos días. Buenos días. Bendiciones, qué bueno Te saludar cuide a toda esa gente bella que siempre está aquí en sintonía con Nueva Vida, con este segmento, escucha bien, decide bien. Y hoy es el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Y por eso hemos escogido hablar de cómo ayudar a las víctimas de violencia doméstica a liberarse de ese ciclo. Primero queremos dirigirnos a las mujeres que podrían estar pasando por el ciclo de violencia doméstica, que como hemos dicho otras veces en el segmento, a una mujer le puede tomar más o menos un promedio de 10 años en darse cuenta de que es víctima de violencia doméstica. Sobre todo si la agresión es emocional, ¿verdad? Cuando es más que esa persona te está diciendo cosas que atentan en contra de tu dignidad, que te humillan, que lacera tu autoestima, que quebranta tu yo. Pero es importante así que lo puedas identificar y que sepas hoy que hay alternativas para ti para no seguir viviendo dentro de la experiencia que estás teniendo. Saben que para algunas mujeres ser víctimas de violencia doméstica podría ser lo normal. Y tienen la idea de que eso es lo que es una relación de pareja. No solamente en maltratos emocionales, también en maltratos físicos. Pero a pesar de toda la publicidad que existe contra esto, hay mujeres que de repente, que no se dan cuenta. ¿O cómo es? Y lamentablemente, aún con el conocimiento, porque fíjate que la violencia doméstica de hecho trasciende a niveles educativos, a clases sociales. Por ejemplo, una vez yo tuve una estudiante de trabajo social que me dijo que no podía comprar el libro de la clase, yo siendo la profesora, porque el esposo le rompe los libros. Y estaba haciendo una maestría en trabajo social. Ya había pasado el bachillerato en trabajo social, ya había dado informes orales de violencia doméstica del ciclo de poder y control. Tuvo que haber estudiado la ley 54 y aún con todo ese conocimiento del intelecto no podía pasar a la decisión que debía tomar, porque esto tiene que ver con aspectos psicológicos profundos. Y muchas de las víctimas de violencia doméstica, igual que agresores, han tenido esa experiencia dentro de sus hogares de origen. En ese sentido es que está el peligro de sentir que lo que están viviendo es lo que es normal, porque fue lo que tuvieron como patrón y modelo de lo que es una relación de pareja. Pero no, ¿verdad? Nada más. Un poquito más, Lisa, háblale un poquito claro más. Claro que sí, nada más lejos de la verdad. Y te decimos hoy a ti, mujer, que si ese hombre te cela obsesivamente, si ese hombre desea controlar absolutamente todos los aspectos de tu vida, si ese hombre tiene un pobre control de impulsos al grado donde te grita, donde te pega, donde ese hombre tal vez absolutamente todo lo que tú vas a hacer, tú tienes que pedirle permiso. Ustedes saben que todavía hay mujeres en Puerto Rico que dicen que le tienen que pedir permiso y utilizan el concepto permiso. Permiso, wow. Que tienen que pedir permiso a sus parejas para las cosas que van a hacer en su vida. Y no necesariamente ni las más profundas o las más complejas que pueden afectar todo el entorno familiar, sino que de todos los aspectos de su vida ellas tienen que pedir permiso. Te pregunto si exactamente lo contrario se considera maltrato y se considera un comportamiento de daño psicológico a la mujer cuando es abandono, cuando es no cuento contigo para nada. O sea, el contraste de lo que acabas de decir, el lado contrario, que me da la impresión de que muchas mujeres pueden experimentar eso, tal vez ni cuenta se dan, pero es igual de maltrato, es igual de dañino cuando un hombre hace eso. Sí, es repudio. De hecho, interesantemente, cuando Jesús habló del divorcio, que esto fue un escándalo, cuando Jesús lo habló dentro de ese entorno psicosocial, cultural e histórico,
porque la mujer no tenía ningún derecho. De hecho, todavía en esa región los derechos de la mujer son mínimos, aún con todos los movimientos internacionales humanistas de pro de derechos de la mujer, todavía no tienen los mismos derechos que en otros países. Y cuando Jesús habló como una razón del divorcio, el que la mujer fuera repudiada, y así lo estableció, que se parece mucho, Juan Carlos, a lo que tú estás trayendo. Ajá. De hecho, muchas mujeres cuando van con aspectos no tanto espirituales, sino religiosos, para no divorciarse y están viviendo esto, ese es uno de los textos bíblicos, porque son mujeres que aman a Dios y quieren obedecer a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Este es uno de los textos bíblicos que nosotros le mostramos para que ella se pueda proteger. Lo que el propio Señor Jesús dijo, de que ella no merecía estar dentro de una relación donde no es valorada, donde no es estimada, donde no es apoyada, donde, como tú dices, Juan Carlos, donde recibe más bien abandono. Inclusive una mujer que está dentro de múltiples infidelidades y sigue ella dando esas oportunidades. Eso también es maltrato. Eso es maltrato también. Es más común de lo que pensamos, pasa mucho, lo ves en tu oficina. Constantemente, yo creo que sin temor a equivocarme, a diario. Wow. A diario. A diario. De infidelidad de lo más que las mujeres van a buscar ayuda, tratando de sobrevivir infidelidades. Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, donde vemos un genuino arrepentimiento de las personas porque creemos que la gente puede cambiar. Claro que sí. Lo promovemos primero como cristiana y segundo porque clínicamente pues los modelos terapéuticos van dirigidos a que la gente cambie. Pero si es alguien que se mantiene en una zona de altivez y constantemente sigue repitiendo este mismo comportamiento sin haber un arrepentimiento genuino y mucho menos dando frutos de ese arrepentimiento, eso se considera también un tipo de violencia emocional hacia esa mujer. Cuando una mujer logra superar ese ciclo, ¿cómo se protege para no volver a caer en otra vez? O sea, ¿cómo? Me gusta mucho, Fernan, que me hagas esa pregunta, porque paradójicamente hablando, muchas mujeres cuando salen del ciclo de violencia doméstica y llega a la disolución de esa relación, vuelven a caer más o menos con el mismo perfil de hombre. Hay una como si fuera que atrajeran, para utilizar un concepto, ¿Y que ya lo pero buscan, es que seleccionan. ¿Es que lo buscan o se les pegan? ¿Cómo funciona eso? Recordemos que una relación de pareja es algo que uno escoge, ¿verdad? Es algo que tú seleccionas, o sea, tú vas a pasar por un proceso donde tú vas a determinar si esa persona va a ser parte de tu vida. Y es interesantísimo que aún después de haber pasado el dolor y el sufrimiento de estar dentro de una relación de maltrato, logran salir de la relación y cuando entran en otra relación, más o menos describen las mismas cosas que están viviendo que las pasaron en esa otra relación de pareja. Esto mucho tiene que ver con que están buscando al padre. Esto es interesantísimo, esto es del psicoanálisis. Están buscando al padre también maltratante. Porque se hace psicológicamente una de dos cosas. O conscientemente se dice, yo no voy a buscar un agresor igual que mi papá. O de forma inconsciente, la niña no pudo salvar al padre agresor. Todo esto es inconsciente. Pero hoy hablándolo aquí en Nueva Vida, de tu inconsciente va a pasar al plano consciente y vas a estar alerta de que eso no te pase, de que eso no te ocurra. A nivel inconsciente, la niña no lo pudo salvar a papá, pero puede creer que la mujer puede salvar en otro hombre al padre. Yo sé que esto es un poquito complicado comprenderlo, espero poderlo haber explicado lo mejor posible. Muchas veces cuando la mujer va a terapia, entonces que se percata. Muchas de estas relaciones de violencia doméstica son relaciones codependientes. Y en este cuadro que acabo de describir, la mujer está en una posición de rescatadora. Por eso es que a veces a la gente que está en el entorno de la mujer que es víctima de violencia doméstica, se le hace complicado no solamente identificar que ella está siendo víctima, porque ellas tratan de salvar y de rescatar al agresor, sino mucho más cuando esa gente que ama a esa víctima de violencia doméstica trata de intervenir muchas veces en un rol de orientación, ella lo niega. Y es porque psicológicamente está tratando de salvar en todos los sentidos
a ese agresor. ¿Y eso en algún sentido es una adicción? Sí, la codependencia es adicción. Okay. Fíjate que el concepto dependencia se utiliza también en el abuso de sustancias, ¿verdad que sí? Dependencia al alcohol, dependencia a la marihuana, dependencia a la cocaína. Sí es adicción. Lo único que aquí la adicción, la droga, tiene nombre y apellido porque la droga es una persona. Uy. Te pregunto si la mujer está buscando inconscientemente sanarse a sí misma, sanar áreas de sus emociones sin darse cuenta con ese comportamiento. Lo trata de hacer a nivel su prioridad no es salvar a ese hombre, sino salvarse ella y sanarse ella sin darse cuenta. Te pregunto. Pues fíjate, te voy a dar un ejemplo bien interesante, Juan, que ilustra eso que tú acabas de decir. En el ciclo de violencia doméstica hay 3 fases, que de hecho decimos con mucho orgullo que gran parte de la literatura que ha salido sobre el ciclo de violencia doméstica fue escrito por mujeres puertorriqueñas. Han sido psicólogas, trabajadoras sociales puertorriqueñas, y esto se utiliza a nivel mundial, y mucho de lo que se ha escrito viene de aquí, igual que nuestra ley, la ley 54, es una ley que puede servir de inspiración a otros países. Nosotros, aun cuando hemos ido a predicar a otros países, a veces las mujeres me hacen unas preguntas que yo me quedo en shock, porque aquí sería totalmente ilegal, y me doy cuenta que es que la ley de ellas de protección no es como la de nosotros, ¿verdad? En el ciclo de violencia doméstica, esas 3 etapas son una fase de tensión, que es cuando los ánimos se empiezan a caldear. Después viene la parte de la agresión per se, ya sea emocional, física, sexual, porque desde 1989, si un hombre obliga a su esposa a tener relaciones sexuales o a hacer una posición con la que ella no esté de acuerdo, eso se considera violación según la ley. Es importante que lo digamos, porque hay mujeres que todavía pueden pensar que porque son sus esposos, ellas tienen que someterse a eso. Yo quiero que tú sepas que eso es ilegal. O sea, la restricción de la libertad, o sea, la agresión en cualquiera de sus manifestaciones. Pero después viene una fase, que es la fase de arrepentimiento. Es la fase donde el agresor pide perdón, a veces hasta de formas bien magníficas. Llegan con mariachi, ramos de flores, pasajes de avión, ¿verdad? Le jura que eso nunca más lo va a volver a hacer. Y en el planteamiento que trae Juan Carlos de cómo a veces una mujer trata de sanarse, ahí es donde está en esa fase. Porque en esa fase la mujer siente que está recibiendo amor, que está recibiendo reconocimiento, y de hecho algunas inclusive le llegan a creer que es que nunca más va a volver a pasar. Pero si ese hombre no admite, reconoce que tiene un problema y busca ayuda, lo que va a ocurrir, como es un ciclo, es que va a volver otra vez a la fase de tensión, otra vez la agresión, arrepentimiento, y ahí se queda dentro de esa rueda. Liz, hay casos también que se dan, pregunto. Sí. Por ejemplo, mujeres que son víctimas en la niñez de maltrato, y entonces están buscando una pareja y se encuentran con un hombre extremadamente celoso, que la cela de todo. En lugar de darle coraje, le gusta porque ve el cuidado que papá no tuvo. O sea, malinterpreta celos con cuidado. Sí, y con amor y cuidado. Con amor y cuidado, sí, ¿verdad? Eso ¿se da también? Sí, se da con mucha frecuencia esa malinterpretación de que celos, cuando son unos celos patológicos. De hecho, se utiliza un concepto clínico que es la celotipia, en los celos enfermizos. Y ocurren agresores, ocurren personas que tienen diagnósticos de salud mental, ocurre en hombres que tienen algún problema de adicción. Algunos alcohólicos entran en celotipia y adictos a drogas también. Y entonces esa mala interpretación de la mujer como resultado de su historia y esas carencias afectivas y esos vacíos de amor, de que celo es que me ama. Es más, que si no me cela es porque no me ama. ¿Verdad? Ustedes han escuchado eso. Me gusta que me cele porque eso me hace sentir como que yo soy importante. Pero definitivamente ahí hay algo de la historia de esa mujer que no está resuelto. Muy interesante. Fuerte. Me parece súper interesante este tema. Pica y se extiende. El tiempo se nos va rapidito, Liz. Las mujeres que nos están escuchando o los varones que detecten que están en un comportamiento, tú atiendes a hombres y a mujeres, ¿cómo te pueden contactar? Pueden llamar al 396-8307, 396-8307. Y quiero recordarle a las mujeres
que tenemos el próximo 7 de diciembre, este sábado no, el otro, 7 de diciembre a la 1 de la tarde, nuestro 6º Encuentro Nacional de Mujeres para la Sanidad Interior. Vive libre, vive feliz, y este año es tiempo de conquista. Van a estar con nosotros Moray Moyola, el doctor Magdalena Albaez, Rosa Ferrer, talento escogido, Carlos Eduardo, el impactante testimonio de Zenaida Colón, y esta tu consejera, la doctora Liz Millán. Esto es totalmente libre de costo. Así que si tú te has sentido identificada con el tema o tú conoces a alguien que está pasando por esto, lleguen allí a esta experiencia. Y si no lo estás viviendo también, allí vamos a hablar de autoestima, de empoderar a la mujer, de ayudar a la reconstrucción el pasado. Así que te esperamos el sábado 7 de diciembre a la 1 de la tarde en el Coliseo de Trujillo Alto. Si quieres más información, entra a vivelibreViveFeliz.org. vivelibreViveFeliz.org. Excelente. Muchas gracias, Liz. Tremenda información.